En este vídeo vamos a explicar un ejercicio propuesto en la evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad de la convocatoria de septiembre del 2018. Concretamente es el ejercicio 3 de la opción A. Se da en abatimiento la directriz de un hexaedro A sub 0, B sub 0, C sub 0, D sub 0. Sabiendo que dicho hexaedro está apoyado por su base en el plano alfa. Lo primero que nos pide es determinar su proyección horizontal y vertical. Y de las posibles soluciones nos pide que situamos la altura del hexaedro en la cota de mayor tamaño. Comienzo este ejercicio procediendo a determinar la traza alfa sub 0 del plano abatido. La forma de realizarlo es elegir un punto 1 de la traza alfa sub 2, 1 segunda, 1 prima. Desde 1 prima he trazado una perpendicular a alfa 1 que se convertirá en nuestra charnela, y desde el punto Z, que está en la línea de tierra, he hecho un arco con la medida Z1 segunda hasta que corta a la perpendicular que anteriormente hemos comentado. De manera que ahí he obtenido el punto 1 abatido, y si uno Z con 1 abatido y lo prolongo, tendré la traza alfa abatida, alfa sub 0. Para determinar la proyección horizontal de nuestro cuadrado A', B', C' y D', he procedido a lo que se llama proceso inverso del abatimiento. He trazado 4 rectas que pasan por los 4 puntos del abatimiento paralela a alfa sub 1. De esta manera he determinado lo que sería el abatimiento mediante el desabatimiento mediante rectas que se llaman horizontales de plano y que se caracterizan porque en la proyección horizontal son paralelas a alfa sub 1 y en la proyección vertical son paralelas a la línea de tierra. Como también existe una relación entre el punto abatido y el punto en proyección horizontal, que son la línea que los une son perpendiculares, pues una vez que he hecho las 4 rectas que llamamos horizontales de plano, pues cojo por ejemplo el punto B abatido y le hago una perpendicular a alfa sub 1 hasta que encuentre a la recta RB', y en ese punto tendremos B'. De esa manera, repitiéndolo para cada punto, lo he hecho con los 4 puntos y he determinado de esa forma la proyección horizontal. Para determinar la proyección vertical de nuestro cuadrado, la base del hexaedro, trazaremos desde cada una de las proyecciones horizontales, es decir, desde A', B', C' y D', líneas verticales, es decir, perpendiculares a la línea de tierra hasta que se encuentren con su recta correspondiente. De manera que si por A' hago una vertical, tendré que buscar la RA segunda, ya que ahí tendremos el punto A segunda. Y así con los 4 puntos, de esta manera ya tendremos la base tanto en proyección horizontal como en proyección vertical del hexaedro que está apoyado en este plano, que es un plano oblicuo a los planos de proyección. Para poderle dar altura al hexaedro tendremos que aplicar el método del giro, de manera que, por ejemplo, si queremos darle altura al vértice B, en B segunda haremos una perpendicular a alfa sub 2 y en B' otra perpendicular a alfa sub 1. Si elegimos sobre esta recta de color verde el punto X segunda X', tendremos que hacer un giro del punto X', X segunda, siguiendo los criterios de los giros. Haremos centro en B' con la medida B', X', hasta obtener la posición del punto X' sub 1. Y el X segunda sub 1 se encuentra en la proyección vertical en una línea paralela a la línea de tierra, una horizontal que sale desde X segunda. En esa franja X segunda sub 1, B segunda, tendremos que colocar la verdadera magnitud de la altura de nuestro hexaedro. Esa altura la tenemos en el abatimiento, es la distancia A sub 0 de sub 0.
En nuestro ejemplo mide 31, entonces tengo que tomar la medida 31 desde B segunda hasta F segunda su 1. Y si hago otra vez una paralela a la línea de tierra, encontraré el punto F segunda, que es la proyección de uno de los vértices del hexaedro de la base superior. Para obtener F', pues estará en la misma vertical de F segunda y F', y precisamente en la línea B', en la línea perpendicular a alfa sub 1 que pasa por B'. De esa manera ya tenemos el primero de los vértices de nuestra figura. Los otros tres vértices de la base superior se podrían determinar por el mismo camino, pero ya no es necesario, ya que las aristas de la base superior son paralelas a las aristas de la base inferior. Como ya tenemos un punto, pues vamos haciendo las paralelas pertinentes y trazando perpendiculares desde A segunda, D segunda y C segunda a alfa sub 2, determinaremos los vértices de la base superior, es decir, F segunda, G segunda, E segunda y H segunda. De esta manera hemos determinado las proyecciones del hexaedro, o sea, la proyección vertical del hexaedro, y ya hemos dejado identificadas cuáles son las tres aristas que quedarían ocultas, porque el vértice A' lo vemos que está en la parte oculta de la figura. Para determinar la proyección horizontal tenemos varias posibilidades. Una es basarnos en los criterios de que las aristas de la base superior son paralelas a las aristas de la base inferior, es decir, que por ejemplo F'E' va a ser paralelo a A'B', y entonces podemos ir haciendo paralelas y sabiendo que la altura, por ejemplo A'E', tiene que ser perpendicular a alfa sub 1. Otra forma de hacerlo es que como E2 y E' tienen que estar en la misma vertical, pues haríamos una línea vertical desde E2 hasta que se encontrara con la línea que sacamos desde F' paralela a B'. Vemos por tanto que hay varias posibilidades de elección y tenemos que analizar que el punto oculto es el C'. Como se ve claramente en la proyección vertical, el punto C queda en la parte de abajo, por eso no se ve. De esta forma el ejercicio quedaría totalmente terminado. Hemos definido las aristas visibles y no visibles y hemos colocado la proyección horizontal y vertical del hexaedro. Si quieres ver más vídeos de dibujo técnico, entra en los buscadores de internet y teclea blog Dibujagarlo. Y recuerda que si quieres aprender a dibujar hay que practicar.